6 minutos pasaron de las 13 horas y estoy con una amiga nuevamente. ¿Qué actividad que hemos tenido estos días? Es terrible. Estoy con la doctora Mónica Bianchi, con la cual hemos compartido justamente las jornadas de judicialización de la discapacidad. La doctora Mónica Bianchi, para quien no la conoce todavía, es presidente de la Asociación Civil para la Integración Social, es coordinadora de la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería y es vicepresidente del movimiento Juntos por la Integración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, siempre muchísima presentación y eso es un breve resumen de lo que es Mónica, además de ser una excelente persona y la verdad que es muy agradable trabajar con ella. Bueno, muchas gracias. Por favor. Tenemos muchos temas para tratar. Hay uno en particular que está ahí dando vueltas y que tiene que ver con la Comisión de Discapacidad en el Senado. Sí, exactamente. Es un proyecto de resolución que modifica el reglamento interno de la Cámara de Senadores y crea la Comisión de Discapacidad dentro de todas las comisiones que funcionan en el Senado. Y las disposiciones referidas a la temática de discapacidad las ubica dentro de esa comisión, que actualmente están en una comisión mucho más grande que se llama de Población y Desarrollo Humano. Nosotros cuando fuimos con el proyecto, que fue apoyado por el senador Pilmus y por el senador Artaza, lo que decíamos era que necesitábamos un lugar en donde especialistas en la temática de discapacidad puedan considerar todos los temas de leyes, proyectos de resoluciones, pero sobre todo donde se pueda hacer una revisión total de todo lo que es la normativa sobre discapacidad y ajustarla a la convención. Uh-huh. ¿Y en qué estado está esa comisión? Bueno, en este momento se presentó, tuvo un primer tratamiento en la Comisión de Asuntos Institucionales. En realidad hubo algunas idas y venidas, hubo algunos senadores que no estaban de acuerdo con la creación. Dijeron que lo que tenían que hacer era que la Comisión de Población y Desarrollo Humano tratara más a fondo la temática de la discapacidad. Pero bueno, se postergó el tratamiento hasta que pudieran estudiar bien las posiciones y nosotros estuvimos recorriendo y golpeando puertas y yo creo que va a tener finalmente una buena aceptación y va a ser creada. Bueno, ojalá que sí, porque es necesario. De hecho, diputados la tiene y es importante que también en el Senado. En realidad, no nos engañemos, en el Senado estuvo la Comisión de Discapacidad. Uh-huh. ¿Qué pasó? Yo no recuerdo si hasta el 2000, hasta el 99, hasta el 2000 funcionaba. Después tuve el problema de que justamente en el recinto de esa comisión fueron los que se trataron una serie de temas ajenos a la discapacidad, que un poco están ahora en la justicia, pero la gente en ese momento supuso que si en el recinto de esa comisión se podían tratar esos temas, es como que había que avalarla, entonces la sacaron. De todas maneras, el cambio es la convención, el cambio es que la convención establece la revisión de leyes, que establece que la temática de la discapacidad sea tratada por gente experta y por personas con discapacidad. Así que bueno, fuimos con eso y esperemos que después del tratamiento del presupuesto y de la reforma de los códigos pueda sentarse sobre tablas o de la forma que sea, pero pueda tratarse. Bueno, esperemos que sí, y no es lo único que se vuela en este país, me parece, porque hay otras cosas, otros proyectos que se han creado y que también volaron. Sí. Y yo tengo uno acá que casualmente me llegó cuando yo pregunté que en otros países, al momento de tener un bebé, una familia,
hay un grupo de personas colaborando para que esa familia tenga toda la información y no salga del sanatorio, del hospital, y empiece a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Y teníamos un lindo equipo acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó también? ¿Desapareció? No, en realidad cuando yo fui diputada, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, creé lo que se llama el Centro de Atención Permanente para Personas con Discapacidad y Familia. Y lo hice en base a una ley que fue aprobada por la legislatura y puesta en vigencia, porque entendí que había mucha gente que venía. Yo recuerdo que venía la gente y decía, ¿y ahora dónde? Uh-huh. Entonces, cuando yo hice el mandato, fui nombrada directora general de discapacidad del gobierno de la ciudad y pude experimentarlo. Realmente armé un equipo donde había una psicóloga, donde había un abogado, donde también participaba un médico. Al principio pusimos un médico pediatra y nos dimos cuenta que a veces el médico pediatra, cuando la persona con discapacidad era un adulto, como que se encontraba, entonces bueno, teníamos los dos, el médico de adulto y el pediatra. Una administrativa con todos los teléfonos a mano. La cuestión es que si venía una persona o una familia con discapacidad o con un chiquito con discapacidad, sobre todo cuando eran recién nacidos, nosotros no solamente le dábamos toda la información, se la imprimíamos, se la dábamos en un cuadernillo, sino que además le conseguíamos los turnos de inmediato, tanto para el certificado, para la primera atención neonatal, para todo lo que fuera necesario, y además llamábamos a asociaciones que se habían puesto en la lista como voluntarios y venían papás que ya habían vivido el mismo problema. Entonces, a ver, un día vino un matrimonio muy joven con un bebé recién nacido con síndrome de Down. Pudieron venir 2 asociaciones con 4 papás, 2 cada una. Contarles a esos nuevos papás de un chiquito con discapacidad cuáles eran todas las posibilidades que tenían, mostrárselo, porque sus propios hijos habían pasado por todo eso y ellos podían mostrar resultados. Y además quedar en un contacto permanente para poder, con teléfono, con lo que fuere, acompañarlos en lo que es los primeros trámites, los primeros días, emocionalmente, en todo eso, para nosotros dio muchísimo resultado. Lo que pasa es que cuando vinieron estas autoridades actuales, yo recuerdo que la que fue presidenta de Copidis, Marina Clemente-Huis, me dijo muy claramente que eso podía resolverse simplemente con una sola persona y un teléfono. Y efectivamente, después, teniendo aún mayoría en la legislatura, pidió la derogación de esta ley y no está vigente, digamos. ¿Y qué hace hoy un papá cuando tiene un bebé con una discapacidad? Lo que hacía antes de la ley, o sea, recorrer hospitales, recorrer la obra social, empezar a pedir turnos, buscar en internet si hay otros papás con la misma problemática, empezar a averiguar cómo se hace para sacar el certificado de discapacidad, llorar en el baño, tratar de sobrellevar lo mejor posible, y muchas veces eso trae un atraso inmenso en lo que es una rehabilitación. No es lo mismo el nacimiento de un chiquito con una espina bífida y que sea tratado de inmediato por especialistas en esta patología, que a lo mejor un chiquito que nace con sordera y que de inmediato se sepa el papá y la mamá cuáles son las tecnologías que tienen disponibles, a dónde pueden recurrir y cómo pueden consultar o llamar llorando a otros papás
que ya han pasado por eso y que han obtenido resultados positivos. La importancia de ir entretejiendo redes de contención, ¿no es cierto? Claro, eso es muy importante para todos. Actualmente, como hay muchas asociaciones en la Comisión de Discapacidad de la Cancillería, en realidad eso lo podemos hacer. A veces me escriben muchos papás que dicen que tienen un vecinito recién nacido, resulta que está en Misiones. Y como tenemos asociaciones, siempre los derivamos, y esas asociaciones, aunque no sea específicamente la discapacidad que atienden, pero ponen el hombro como para suplir esto de que no exista un centro de atención que a veces es tan importante. Que se podría poner en funcionamiento, ¿no es cierto? Se podría. Bueno, tarea pendiente. Sí. Este viernes se va a llevar a cabo en el Senado la instalación de los aros magnéticos. Sí, esa es una propuesta que también llevamos al Senado, y la verdad es que fue aprobada por unanimidad sobre tabla. Es una resolución que implica la instalación en las 7 salas del Senado, lazos magnéticos como para que las personas... Son 7 salas a las cuales concurre público. Entonces, las personas que vamos, por ejemplo, ya sea un acto, una reunión de comisión o simplemente a escuchar una reunión de comisión porque no participamos, no tenemos muchas opciones, porque los senadores en general se sientan en rueda, o a veces cuando es un acto, digamos, la cantidad de público hace que sea muy difícil alcanzar la vista. Lo cierto es que la mayoría de las veces nosotros pedimos que haya una traductora en lengua de señas, pero muchísimas personas hipoacúsicas son lo que se llama el sordo oralizado. Lee como yo, lee los labios, y si no está equipado a lo mejor con un audífono o con un implante coclear. Entonces, el lazo magnético para nosotros es una maravilla. En lo personal, digo en lo personal, la verdad es que para mí el lazo magnético es desestresante. O sea, cuando uno está en algún acto, en algún lugar, siempre el estrés de tratar de ver la boca, de que a veces la persona por lógica se mueve y hay que seguirlo, a veces se pone el micrófono muy adelante, pero aunque no lo sea, digamos, uno le cuesta mucho estar una hora y media mirando un punto fijo permanente. Llega momentos que es como que el punto se borra y uno no se da cuenta, pero por ahí está tensionado. Y con el lazo magnético me encanta, porque yo me pongo el audífono en la posición T, lo regulo de acuerdo a lo que yo necesito, y la verdad es que es como una paz que uno puede escuchar, no siempre tiene que estar mirando la boca. Y bueno, para mí me parece una de las maravillas del mundo. Estás para hacer la publicidad, ¿eh? No sé, pero para mí es la verdad que es una cosa que yo digo, qué fácil que es, porque en definitiva es una tecnología fácil de hacer, fácil de instalar, es barata. Uh-huh. Entonces, tendría que haber lazos magnéticos en cada recinto que exista, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos luchando para eso. Sí. Y la realidad es que es verdad, es muy económico y solamente falta ir, golpear la puerta y decir, tiene que haber. Claro. Nosotros, esto es un poco el secreto en primicia, digamos. Una de las cosas que se instaló la semana pasada fue el lazo magnético en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Estamos esperando que las autoridades le den a publicidad, pero es lindo porque la pregunta siempre es la misma. Las personas con discapacidad no van al Senado, por ejemplo, no van al cine, no van al teatro, porque no quieren o porque no pueden.
Ahí está la pregunta. Y la respuesta es porque no pueden. Entonces, pongamos la tecnología que existe, que está en el mercado, y en el caso del Senado se va a hacer a través del programa con el INTI y las escuelas técnicas, lo cual también favorece el tema de la educación. Exactamente. Sí, vienen trabajando muy bien todo el grupo de todos. Yo siempre digo que si Rafael no fuera casado y yo no fuera casada, nos casaríamos nosotros. Nos queremos mucho, la verdad que lo quiero muchísimo, y tanto él como Leonardo son gente que trabaja mucho, así que son gente admirable, yo le admiro mucho, pero además lo quiero como persona. Menos mal que no está Manuel, No. Que no te escucha. No sé si estará escuchando del otro lado, pero... Manuel le dijo una vez a Rafael, le dice que con tantas alabanzas que van de uno u otro lado, que por favor compartan los gastos que yo... Qué estratégico lo de Manuel. Sí. Bueno, y antes de despedirnos, lo que quiero es que nos cuentes respecto al proyecto de accesibilidad a la cultura, y que además va a tener también un evento el día 20 de octubre. Sí, el día 20 de octubre, conjuntamente con la Escuela Nacional de Museología, yo le llevé la propuesta a la Secretaría de Cultura y a la Comisión de Conservación de Monumentos y Patrimonio Nacional, que es de la cual depende la Escuela Nacional de Museología, de la necesidad de concientizar a los alumnos, futuros museólogos, qué importante es tener en cuenta cuando uno hace o diseña o puede intervenir en el diseño de algún museo, algún monumento histórico, monumento nacional, la accesibilidad universal. Así que la verdad que al doctor De Masi, que es quien preside esta comisión, le interesó mucho el tema, y el día 20, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Manzana de las Luces, vamos a hacer una jornada que se llama Jornada de Accesibilidad de la Cultura. Ahí va a venir gente de museos, va a haber especialistas, va a haber arquitectos especialistas de edificios históricos, y bueno, y vamos a tratar de explicarle a los chicos, supongo que serán chicos, no sé, a los alumnos de la escuela, en qué consiste la accesibilidad universal y cómo pueden ellos contribuir. Esta comisión de museos fue la que intervino también y nos ayudó a redactar el artículo correspondiente en este proyecto que te referí. Sí, que es muy interesante, además porque tiene sanción. Sí. Es un proyecto que lo presentamos también en la Cámara de Senadores, tenemos más facilidad para entrar, digamos, en la cual prevé que tanto cines como teatro, como museos, como salas de conferencia, estén considerados todo lo que sea referente al acceso de la persona con todas las discapacidades. Por eso contempla el tema del subtitulado, el tema de la lengua de señas, el tema de la transcripción del subtitulado de películas argentinas, de obras de teatro, el tema de las butacas movibles, la audiodescripción en las obras de teatro, y todo lo que sea que necesite considerar justamente para el acceso a todos los edificios históricos y a los museos, para que la gente con discapacidad también tiene derecho a la cultura. Por supuesto que sí. Es un poco como yo decía del tema de la televisión, o sea, digo, la cultura es un derecho de todos y no un privilegio de muchos. Exacto, es para todos, y desde ese lugar es que hay que seguir construyendo este tipo de leyes, generar proyectos para acceder más a la información. Por más que algunos dicen, no, yo la información la tengo, sí, pero a veces no está bien dada o no está bien interpretada, o como hoy decía también Silvia Bersanelli, uno no toma conciencia y no se hace responsable de lo que hace.
Entonces estaría bueno realmente que todos aportemos desde ese lugar. Sí, además tenerlo en cuenta. Yo recuerdo una vez hace muchos años, yo creo que por el año 2004, por ahí, que yo compré y quise donar un lazo magnético y lo entregué en un teatro privado, que justo en ese momento daban una obra con Carlín Calvo y con este muchacho que después fue diputado, Claudio Morgado, que también tiene una chiquita con discapacidad. Así que bueno, hicimos un acto, donamos el lazo magnético, vino la prensa, los actores opinaron, fue un acto muy lindo. Pero como 6 o 7 meses más tarde, yo pasé por el teatro y fui a preguntarle en la boletería si el teatro tenía lazo magnético para hipoacúsicos. Y el de la boletería me dijo que sí, que sin lugar a dudas lo tenían. Yo le dije, porque me llegó la noticia de personas hipoacústicas que vinieron al teatro y que no pudieron escuchar. Y el señor de la boletería me dijo, porque lo tenemos guardado. Vamos, aplíquemelo, por favor. Incluso fue a buscarlo y me lo mostró, lo tenían guardado. Bueno, tenerlo guardado o no prenderlo es más o menos lo mismo. Con no instalarlo. Bueno, esperemos ir mejorando, ¿sí? Sí, y que realmente, sí. Bueno, como decía, este tipo de proyectos sigan en crecimiento. Esperemos. Ahora vamos para otro proyecto que es la modificación del sistema bancario, pero bueno, todavía está muy en pañales. La próxima vamos a profundizar sobre eso. Vale. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Estábamos dialogando con la doctora Mónica Bianchi sobre todo lo que se puede hacer y no se hace y lo que sí se está haciendo y con la verdad con resultados muy positivos. Así que muchísimas gracias, Mónica, y a seguir trabajando.